Hasta sus hogares para otro de nuestros diálogos jurisprudenciales. Nos damos cita en este hermoso recinto, el Salón Rojo, el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, gracias a los auspicios de AMX Noticias. Y bueno, estamos aquí precisamente para charlar sobre un tema fascinante: literatura y justicia. Hay que decirlo con claridad, hay una relación indisoluble entre la literatura y el derecho. Ambas constituyen, se dan forma a partir del lenguaje. Esta cualidad es precisamente la que nos permite no solo apreciarlo por esta calidad lingüística, sino además de todo nos empuja hacia la posibilidad de interpretar. La literatura se interpreta y el derecho, claro que se interpreta. Se interpreta desde el abogado, el profesor de derecho y el juez. Claro que el juez tiene que interpretar estos textos. Están con nosotros la doctora Aida del Carmen San Vicente, el consejero Raúl Aarón Romero y el muy querido amigo Manuel de J. Jiménez. Quisiera dar inicio, querida doctora Aida San Vicente, ¿qué apreciación daría usted respecto de la justicia y la literatura? Bueno, que la literatura siempre ha hecho un reflejo de la justicia y una crítica también hacia las concepciones de la justicia que hay. Hay un texto muy bonito al respecto, si me permiten sugerirles, de Stefan Zweig, La balada de la cárcel de Reading. Como saben, Stefan Zweig fue condenado por prácticas homosexuales en Inglaterra, y él hace un ejercicio de un día, o sea, va relatando los días en la cárcel y por qué razones estaba ahí él y por qué razones sus compañeros de celda estaban. Habla sobre la rutina, cómo entre las paredes se va la vida, ¿no? y se volvieron un homo sacer, que diríamos más actualmente esas personas. El ejercicio es impresionante, es muy bello, es apasionante. Llega un momento que toca cuerdas muy sensibles Oscar Wilde, y ahí hay un claro reflejo de qué entendemos por qué es lo justo, ¿no? El condenar a alguien por una práctica, una orientación sexual era justo, es parte de lo que él subrepticiamente está diciendo, ¿no? Que si tenía derecho a condenarlo de esa manera por una inclinación y un gusto que él se dio. De ahí y habla de otros personajes que están ahí, que es muy interesante las reflexiones desde el humanismo también, ¿no? Y una crítica al sistema carcelario, cómo se debería de humanizar. Entonces, en resumidas cuentas, la justicia siempre está reflejada en la literatura y los ejercicios son muy interesantes porque ella puede ser mucho más crítica, porque no tiene esta armadura tan pesada del derecho con su dogmática y sus principios, que bueno, son lo que erigen al derecho. La literatura es libre. Iremos hacia el aspecto de la crítica, pero yo quisiera preguntarle, consejero Raúl Aarón Romero, el derecho, como lo vemos en las normas, siempre aparece frío, siempre aparece abstracto, pero al fin y al cabo siempre cae en los aspectos más profundos de la condición humana. Los deseos, las frustraciones, los anhelos, los conflictos. La literatura, en algún sentido, y sobre todo la que tiene que hablar sobre justicia, está vinculado con ello. Claro que sí. Primero agradecerte, doctor Abreu, al contrario, por la oportunidad de estar en este magnífico programa, porque, como lo dijiste, nos apasiona la literatura. Y quiero hablar en primera persona, si me lo permiten, porque en mi experiencia de juez siempre queremos hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y cuando agotamos la doctrina, eso de agotamos también está por verse. Bueno, quiero decir, cuando nos introducimos, estudiamos las teorías, hace falta esa parte de la literatura que nos da la literatura. Hay una obra, y en esa me inspiré como juez para acercarme a la literatura y saber que es el complemento de la función que hacemos. Me refiero a la obra de Martha Nussbaum, de Justicia Poética. Ella dice esto que comentas, Abreu. Ella dice que la empatía se gana a través de la literatura.
aquellas emociones que los grandes autores nos narran y nos comparten en sus obras, eso abona en la función jurisdiccional. No tiene por objeto sustituirla, sino complementarla. O sea, el juez tiene que capacitarse en argumentación, en la filosofía, en todo aquello que le compete en la parte jurídica, pero la literatura nos hace más humanos. Con ese discurso me quedé y eso me introdujo a las obras que han comentado, por ejemplo, la doctora, y recuerdo mucho la obra de Kafka del Proceso. Fundamental para la labor que hacemos. Correcto. Estamos hablando sobre ello, ¿no? No se trata la literatura nada más de un componente adicional de la cultura general, sino de algo incorporado, como lo sugería el señor consejero, incorporado a esta condición efectivamente humana de el que opera lo jurídico. Sí, claro, yo creo que de una otra manera la literatura sirve para que el derecho vuelva a estar presente en la cotidianidad, en la vida, que vuelva a palpar. A veces la aridez, la dogmática, puede generar abstracciones y se olvida que lo que está ahí, lo que está en disputa, pues claro, es el patrimonio, pero también la vida, la libertad de las personas. Como decía aquí el magistrado, Martha Nussbaum, en su increíble Poetic Justice, nos habla de la figura del juez literario. Cómo la lectura de ciertas novelas puede permitir al juez, que aquí es muy importante hablar de los jueces, permite que ellos se desdoblen, generen una cuestión empática, que no significa que se olviden de los materiales jurídicos, sino que es adicional, porque de una otra manera eso va a permitir el cultivo de ciertos valores, el cultivo también de ciertas emociones, que para Nussbaum las emociones tienen una raíz racional, que eso también es importante anotar. No se trata de la dicotomía razón-emoción. La emoción también puede verse desde un punto de vista racional. Es muy interesante esto. Quiero unirme un poco a los comentarios que están poniendo sobre la mesa y sin lugar a dudas, uno de los textos que a mí me llamaron muy pronto en mi vida la atención fue Crimen y Castigo. ¿Correcto? No solo por la carga de carácter emotivo, sino por esa profunda reflexión, la culpa, la pena, etcétera, etcétera. ¿Qué libros podríamos de alguna manera identificar como notables para que nuestro amable televidente tenga en mente si va a la librería muy pronto? Si van a la librería muy pronto, yo les voy a recomendar mis favoritos, que tal vez no sean la referencia oficial, pero a mí me gusta mucho El reino de las cartas de Rabindranath Tagore. Hace un ejercicio de lo que es el principio fundante del derecho civil, que es el principio de autonomía de la voluntad, bajo el concepto de la real gana. Léanlo, es un pequeño cuento, es muy disfrutable. También el mismo Rabindranath tiene el usufructo. Y el análisis que hace es cómo los hijos hacen el usufructo de los padres, ¿no? Que también a ese nivel. Y es que Rabindranath era abogado, entonces por eso tiene esa capacidad de conjugar muy bien los dos estudios. Y otros que también me gustan mucho, poco se hace referencia, pero está Stefan Zweig con Magallanes. Es claro. Muy bueno, es derecho marítimo, hay cuestiones ahí del amotinamiento, si hay un derecho al amotinamiento. Bueno, Zweig es un gran biógrafo, sí, ¿no? Sí. Tiene una colección ahí María bastante Antonieta, correcto, sí. Fouché, que es fundamental, también. ¿No? Sí. Sí. A mí me encanta, leí una obra de él que también hace una crítica al nazismo y a las formas de proceder del nazismo y la legitimidad de ese derecho. Se llama El juego de ajedrez, que es de muy reciente edición, él la dejó, fue póstuma, entonces también se las recomiendo muchísimo. Muy bien, ¿qué autores, Manuel? Pues hay un repertorio importante, ya se mencionó aquí varios, por supuesto Kafka, que creo que es, digamos, el cardinal, básico, el cardinal, exactamente. Podemos hablar también de Shakespeare,
Podemos también hablar de Cervantes. ¿Pero por qué hablas de Shakespeare? Hay varios textos importantes, obviamente su teatro. El que más se ha analizado es El Mercader de Venecia. Por supuesto. Pero también está Hamlet y otros textos que también han sido analizados. Me parece que se está construyendo, si no es que ya se construyó en otros países, un canon de autores y obras propios o susceptibles de ser analizados en perspectiva de derecho y literatura. Muy bien. Señor consejero. Uno de los primeros libros que me impactó y me ayudó en la función jurisdiccional son Los Miserables de Víctor Hugo. Por supuesto. Ese marcó un antes y un después, creo, en mi perspectiva. Otros libros que me permití recomendar en un programa que hicimos de literatura y derecho en el seno de la Escuela Judicial y con la autorización del señor presidente, que también tiene una vasta cultura literaria, es, por ejemplo, el de Jorge Volpi, una novela criminal. También los de Fernanda Melchor, de Temporada de Huracanes, La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo. Son libros tal vez más recientes, pero que ponen en perspectiva la situación que estamos viviendo ahorita como sociedad en el contexto de violencia, y que de alguna forma también nos mueve hacia... Permítame recuperar precisamente de Los Miserables de Víctor Hugo, esas dos personajes polares que nos podrían poner en la condición de esa dicotomía en la que la teoría del derecho siempre nos cifranó, el deber ser, que es Joubert, ¿verdad? Y el ser, que es Jean Valjean, ¿no? Es la búsqueda continua de la existencia, de vivir a plenitud, a pesar de la persecución, y Joubert, el orden, lo estricto, ¿no? Esa búsqueda implacable por la justicia, ¿no? Que la escena final es sobrecogedora, ¿no? Cuando Jean Valjean le dice prácticamente a las márgenes del río Sena, bueno, ya estoy aquí, ya me atrapaste, ¿no? ¿Y qué hace Joubert? Pues prácticamente suicidarse. Estimado televidente, estamos hablando muy sabrosamente sobre literatura y justicia. No se vaya, quédese con nosotros. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Recuerda, amigo migrante, del 1 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, los vehículos con placas extranjeras y permiso de importación vigente están exentos del programa Hoy No Circula en el Estado de México. Recuerda que solo las oficiales de la Policía de Tránsito pueden infraccionarte. Si necesitas ayuda, llama al 800-696-9696. Bienvenido a casa. Gobierno del Estado de México. El poder de servir. Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la Cuarta Transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita. Vamos por el camino correcto, no hay marcha atrás. Seguimos avanzando, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xóchitl. Xóchitl, fuerte como tú. Es tiempo de ayudar. Los mexiquenses somos solidarios en los momentos más difíciles. Nuestros hermanos guerrerenses están sufriendo por el paso del huracán Otis. Acude a los centros de acopio instalados en Toluca, en el Palacio de Gobierno y en Nezahualcóyotl, en la explanada municipal, en el sistema municipal DIF y en la unidad administrativa Antes la Bola. Puedes llevar alimentos, enlatados, arroz, lentejas, sopa de pasta en bolsa, café, azúcar, mermelada, artículos de higiene personal, papel sanitario, toallas femeninas, jabón de tocador, rastrillos, toallas húmedas y pañales desechables para niños y adultos, artículos de limpieza,
jabón en polvo, escobas, jaladores, jergas, franelas, cubetas, insumos médicos, guantes, vendas, cubrebocas, gasas, suero, jeringas, analgésicos, cepillos quirúrgicos, tela adhesiva y algodón. Tu donativo ayuda a salvar vidas. Gobierno del Estado de México. Hacer memoria para hacer justicia es el lema del Poder Judicial del Estado de México rumbo a su bicentenario. Este ejercicio de repensamiento contempla el desarrollo de 200 acciones por cada uno de los años que cumplirá el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad desde su instalación en 1825. Las actividades emprendidas dan cuenta de una institución activa, con visión de futuro, transparente y abierta, mismas que han sido organizadas en los ejes temáticos de cultura, investigación, identidad y comunicación, todas encaminadas a promover altos valores de justicia en la sociedad. Entrelazando la cultura y la investigación, se han publicado ya algunos libros que forman parte de la colección editorial, a la que se puede acceder desde la página bicentenario.pjdomex.gov.mx, que aloja las memorias del Seminario de Preparación para los Cursos de Formación en Materia Laboral, ¿Qué le toca a quién?, del Primer Congreso Nacional Federalismo Judicial, y la del Quinto Congreso Nacional Educación Judicial, Retos y Desafíos. Así como los libros Derecho y Literatura, Persiana Americana, coordinado por Rafael Caballero Hernández y Manuel de J. Jiménez Moreno, y Autopsia de un juez, escrito por Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado, quien en la introducción indica que se trata de un tributo a aquellas personas que decidieron entregar su vida a la impartición de justicia. Además, Cine y Justicia Penal, con la participación de más de 30 autores, coordinado por Juan Carlos Abreu y José Ramón Narváez Hernández. Un libro que inicia la serie que busca abordar diversas materias de la ciencia jurídica, familiar, civil, laboral e incluso los derechos humanos. En el sitio web es posible encontrar también el cuaderno de buenas prácticas en materia civil y mercantil, coordinado por la magistrada Perla Palacios Navarro, además de la colección Ordenanzas de Carlos III, presentada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Aunque la colección editorial Hacer Memoria para Hacer Justicia existe en versión impresa, su disponibilidad en línea garantiza su fácil consulta y descarga gratuita, permitiendo a los lectores acercarse a temas especializados en administración de justicia desde cualquier gadget. Regresamos de una cápsula en la que se hace referencia al libro Derecho y Literatura, Persiana Americana, que han coordinado Rafael Caballero y Manuel de J. Jiménez, y que puede nuestro amable televidente recurrir a él en el portal del Poder Judicial del Estado de México. Venimos hablando sobre literatura y justicia, y pues incluso hay autores, señor consejero, del Poder Judicial haciendo literatura, ¿no? Sí, así es, Abreu. Fíjate, les platico que en el curso que tuvimos de Literatura y Derecho se comentó el libro Autopsia de un juez, cuyo autor es el magistrado Alejandro Jaramillo. E incluso él nos acompañó a lo largo del curso o de los diálogos de Literatura y Derecho. Y causó impacto el libro porque él narra, digamos, su carrera judicial, desde notificador hasta ahora magistrado, por todo lo que tuvo que pasar o lo que ha pasado y todo lo que tuvo que enfrentar, desde amenazas, desde una persecución, y habla de su vehículo, el Prieto, que le llama. Es muy recomendable leerlo y causó, repito, un gran... ¿Y a quién iba dirigido este curso de Literatura y Derecho? Principalmente a los compañeros del Poder Judicial, pero también estuvo abierto para los abogados y abogadas. Ahí lo que se analizaba era un cuento, un libro que soportaba la teoría de la relación entre el derecho y la literatura, y aparte una novela. Y eran sesiones de cada 15 días, y creo que lo mejor o la cereza del pastel
es que nos acompañaba generalmente el autor del libro. Por ejemplo, estuvo con nosotros el doctor Laviaga con su libro de justicia, estuvo en línea Alma Delia Murillo con la obra que les comentaba hace un momento, y también nos acompañó incluso desde España Jorge Volpi. Correcto. Entre ellos era la parte interesante que ellos mismos nos comentaban esta cuestión de sus obras, y intercalábamos ideas con los compañeros, el magistrado Alejandro, juezas y jueces, y también hubo abogadas y abogados. Resulta encantador esto, que exista no solo una vocación por cultivarnos, sino por efectivamente que haya una interrelación entre quienes formamos parte del Poder Judicial y además de todo abrir hacia el gremio, ¿no?, esta preocupación. Pero yo quiero preguntar algo, querido Manuel. ¿Hay elementos teóricos que nos permitirían acercarnos a este vínculo entre literatura y justicia? Sí, así es. Estos elementos se han trabajado sobre todo en Estados Unidos y en Europa, particularmente más en Estados Unidos, con autores como James Boyd White, con juristas muy conocidos como Ronald Dworkin, que habla de la novela en cadena, que es una teoría muy interesante, y del lado europeo tenemos a François Hoss, que habla de la literatura como un reflejo del derecho, y aquí en América Latina también tenemos a grandes autores como Enrique María en la Argentina, aquí en México un jurista no muy conocido, pero que fue pionero, Eduardo Larrañaga Salazar. Entonces sí hay un corpus de obras y también de autores que han trabajado esto a nivel teórico, particularmente desde la academia, pero magistrado, es fabuloso que desde la judicatura se empiece a hacer esto. Yo vengo del Perú hace una semana y allá en la judicatura se lo están tomando muy en serio, incluso desde instancias como el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, que son, digamos, los altos tribunales. Y me remites al recientemente desaparecido Carlos Ramos, ¿no?, que tenía textos muy interesantes sobre, al peruano, sobre literatura y derecho, ¿verdad? Sí. Maestra Aída del Carmen San Vicente, sobre lo mismo. Bueno, al respecto, es que ahorita que estaba hablando Manuel, pues sí, es que el derecho juega con muchas ficciones, ¿no? Al igual que hace la literatura. Tenemos una de las ficciones que a mí más me gusta, es la de persona, ¿no? La construcción de la persona pues viene del prosopón en Grecia, que era lo que está frente a la mirada, ¿no? Y eran estas máscaras que se ponían de madera para representar los papeles, que de ahí luego se deriva a la tradición griega, que les ahuecan un poco más la parte de la boca para que se escuche más en el foro, a mayor profundidad, y entonces era personare, ¿no?, el que resuena, el que se hace escuchar. Y de ahí se construye la ficción de la personalidad jurídica, que es básico el concepto para todas las materias de derecho civil, y que se ha jugado también mucho con la construcción de qué entiendo por persona, ¿no? Ahorita también me viene uno de Star Trek y los derechos humanos, con Robert Alexis, uno de ellos, y él en el último capítulo hace un planteamiento del robot Data de Star Trek, que si puede ser persona, y hace una conceptualización de qué criterios como la autoconciencia, la autonormación, son las que pueden integrarse para hacer el nuevo concepto de persona. Entonces tenemos esas construcciones muy interesantes desde la literatura, que no sé, ahorita por ejemplo al robot Sofía le dieron nacionalidad en Turquía. Ese es un atributo de la personalidad. Entonces, les estamos dando esta calidad a los robots también, o a la inteligencia artificial que ahorita viene mucho. Habría que retomar también ese tema con Robert Alexis. Me surge una inquietud y quiero comentarla. Este espectro sobre el que hablaba la doctora Aída San Vicente tiene que ver con los orígenes de Occidente, ¿no? Desde la Grecia antigua, estoy pensando, por ejemplo, en el Prometeo de Esquilo, o
pues no sé, otras tantas tragedias. Antígona, correcto. Antígona, yo creo que sería la expresión mucho, muy diáfana sobre este vínculo entre derecho, justicia, moral y además de todo el peso. No hay que olvidar, ¿no?, que en la antigua Grecia precisamente la tragedia tenía un componente de orden pues didáctico, pero además de todo ritualístico, cívico, popular, claro. Y de alguna manera eso era, pues digamos, el aliento, ¿no?, del pueblo griego, que de alguna manera, inclusive con el paso del tiempo, hoy seguimos siendo herederos. ¿Estoy en lo correcto, señor consejero? No, sí, es correcto. Y quisiera también hacer mención, ahora que comentaban de la tradición en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en una feria pude rescatar o comprar un libro de abogados de ficción de Colombia, y la sorpresa que me llevé es que ahí hablan de la obra de Juan Rulfo, del mexicano que ha trascendido fronteras, y eso me llamó la atención, ¿no?, de que obras de autores mexicanos se comenten en otros países. Es la riqueza que tenemos en la literatura. Bueno, y regresando a lo que planteábamos hace un momento, hay abogados, literatos y literatos abogados, y en México también tenemos nosotros ahí una pléyade, ¿no? Desde el propio Octavio Paz, Carlos Fuentes, y tienes tú un análisis sobre un gran poeta y prosista, ¿verdad? Sí, así es, que presentamos hace algún tiempo aquí en el Poder Judicial, que es Licenciado Torri, abogado desencantado. Es un trabajo... Julio Torri. Ajá, Julio Torri, exactamente. Es un trabajo que aborda la tesis de licenciatura y el trabajo muy marginal que tuvo en el área de litigio y también en la administración pública. Entonces se recupera la beta jurídica y la formación jurídica de muchos de nuestros grandes escritores. De esa generación, en la Ateneo de la Juventud está obviamente Alfonso Reyes, está José Vasconcelos, está Caso, entonces está el grandísimo dominicano universal Pedro Enrique Sureña, y creo yo que justamente en ese binomio abogado, literato, abogado, que en el fondo es la figura del letrado decimonónica que pervive, ahí podemos sacar mucha tela donde cortar. Digo, y autores, en lo personal yo le tengo un muy particular aprecio a Yukio Mishima, que estudia derecho y prácticamente dentro de su magna obra, ¿no?, El mar de la fertilidad, la tetralogía, el derecho juega un papel terriblemente importante, ¿no? Incluso el protagonista de la tetralogía es un abogado, ¿no? Pasa por diferentes etapas de su vida y le toca abordar asuntos terriblemente importantes, incluso la condena a un muchacho terrorista, ¿no? Creo que efectivamente debemos nosotros entender así este vínculo estrecho entre literatura y justicia. Desde luego, ahorita que retomamos Antígona, es que ese libro es buenísimo por la idea de la justicia en justnaturalismo, justpositivismo, pero también hay una parte que luego se explora poco, que es el trato digno al cadáver, ¿no?, como derecho de la personalidad. Y esta idea de, vuelvo a la persona, ¿no? Si se extinguió la personalidad y ya no es centro de imputación normativa, ¿por qué tengo que darle un buen trato? Y la idea es, pues, porque es un legado de la familia, etc. Y yo nada más quiero señalar que hay un criterio ya es de la quinta época, que habla del derecho al trato digno al cadáver como un derecho de familia y de la honorabilidad de la familia, que retoma muchas de las ideas de Antígona, ¿no?, para que se viera la reproducción de cómo si en la justicia le sirven estas herramientas para la interpretación. No se vaya, seguimos en este gran programa, Diálogos Jurisprudenciales, tratando literatura y justicia. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales.
Es tiempo de ayudar. Los mexiquenses somos solidarios en los momentos más difíciles. Nuestros hermanos guerrerenses están sufriendo por el paso del huracán Otis. Acude a los centros de acopio instalados en Toluca, en el Palacio de Gobierno y en Nezahualcóyotl, en la explanada municipal, en el sistema municipal DIF y en la unidad administrativa Antes la Bola. Puedes llevar alimentos, enlatados, arroz, lentejas, sopa de pasta en bolsa, café, azúcar, mermelada, artículos de higiene personal, papel sanitario, toallas femeninas, jabón de tocador, rastrillos, toallas húmedas y pañales desechables para niños y adultos, artículos de limpieza, jabón en polvo, escobas, jaladores, jergas, franelas, cubetas, insumos médicos, guantes, vendas, cubrebocas, gasas, suero, jeringas, analgésicos, cepillos quirúrgicos, tela adhesiva y algodón. Tu donativo ayuda a salvar vidas. Gobierno del Estado de México. ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León, con la nueva Fuerza Civil que se la juega todos los días por Nuevo León. La nueva División Aérea, un nuevo Black Hawk y 8 helicópteros. La nueva División Blindada con 70 Black Mambas. 1,200 nuevas patrullas. 16 nuevos destacamentos y un C5 con alta tecnología. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es tener la mejor policía de México. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. En 25 segundos les voy a contar cómo bajamos la inseguridad en la Ciudad de México. Disminuimos 58% delitos de alto impacto, 50% homicidios. Lo hicimos con 7 nuevas preparatorias, 2 nuevas universidades, cultura y deporte para jóvenes. Aumentamos 54% el salario de la policía, inteligencia y investigación, de 14,000 a 75,000 cámaras. Coordinación entre Fiscalía, Policía y Gobierno de México. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Miércoles. En TV Mexiquense, en el programa Déjà Vu, hablamos de todo. De literatura, de pintura, de gastronomía, de historia, de música. Porque yo le pongo mucho alma, corazón y cabeza a los programas. Es que no falten a nuestra cita, por favor, aquí en TV Mexiquense, Déjà Vu. Déjà Vu, miércoles, 23 horas. Por AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Regresamos a nuestro tercer bloque, juez y literatura, ¿correcto? Así es, que realmente es un tema fabuloso porque si uno va a los orígenes de la civilización, resultaba que el escritor, el poeta, también era el que dictaba las leyes y el que juzgaba. Claro. Entonces, de manera ancestral, está esta figura de quien juzga, quien tiene el poder, pero también quien canta. Y yo creo que todo esto es una revisitación, es un regreso a aquello. Muchos de los autores de Derecho y Literatura, por ejemplo, tenemos a José Calvo González y otros más, se centran en los estudios narrativistas o narratológicos del derecho. Entonces, cómo en el foro, en el tribunal, se exponen historias. Y a veces esas historias pueden ser muy poderosas y pueden persuadir también. Obviamente el juez va a analizar, va a hacer una valoración de la prueba, documental, etcétera, pero la historia, cómo esté contada, cómo esté articulada, puede ser fundamental, porque si la historia tiene huecos, si no tiene coherencia narrativa, si no respeta sus propias reglas, pues puede, digamos, caer en contradicción. Me gusta eso. Entonces, un expediente judicial es una narrativa, ¿correcto? También. Y es una historia que hay que contar y que hay que interpretar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, señor consejero. Es todo un reto lo que ha hecho el magistrado Alejandro. Creo que si cada juez o cada magistrada o magistrado, después de resolver un asunto, da para escribir un artículo, un cuento, da para mucho, porque dicen que la realidad supera la ficción. A veces tenemos la verdad histórica, pero nos queda la reflexión de cómo se resolvió, si fue lo justo, si se consideró el contexto. Hay mucho por abonar en cada uno de los expedientes. Deme pauta para una pregunta. ¿Humaniza al juez
la literatura? Sí, desde mi perspectiva sí, ese es el reto de la literatura, humanizar a las juezas, a los jueces y a todos los servidores públicos, porque incluso Marta Nussbaum, regresando a esta autora, no solamente habla de juezas y jueces, habla del legislador, para que hacer leyes más humanas o humanísticas, y también de quien gobierna. Ella va hacia todo el sector público, no solamente al sector judicial. Ese es el reto. Doctora San Vicente, seguimos hablando sobre ello, juzgar y la carga literaria, ¿no? Pero nos refería incluso, Manuel, no solo se trata la cuestión novelística, ¿no? Sino incluso la poesía, el ensayo, ¿no? La poesía con esta carga hasta sacramental, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí, caray. Ahorita que hablaban de justicia y este sentido de justicia y también el sentido poético, me vino el Bhagavad Gita, los Panandas. Es un concepto, digo, es filosofía del hinduismo. Védica. Védica, pero lo interesante es la cuestión de la justicia y si también te autoriza por hacer justicia hasta matar. Porque dicen, vale la pena por Dharma, ¿no? Y esta idea de Dharma y estar en armonía con el bien y con lo que se debe de hacer, aunque incluso te lleve la vida, ¿no? Y cómo también se erige en esa parte Shiva, ¿no? Krishna, en si va a juzgar esta guerra que se va a emprender entre las familias, y al final del día dice, no, o sea, será cuestión de lo que tú decidas, ¿no? Y le da este libre albedrío de tú sabrás yo te voy a conducir en la batalla, déjame conducirte, pero tú tienes la guía. Creo que de esta manera también es como el juez se conduce por los hechos y la narrativa que le construimos y el derecho que hay, ¿no? Y desde luego el sentido de los jueces que, caray, pues tienen muchas tablas, ¿no? Ellos traen una carrera judicial que los ayuda a establecer muy bien qué parte no me queda coherente, qué parte no está... no me cuadra, necesito proveerme de más pruebas y con esto construyo un discurso que también permite construir ciudadanía, ¿no? También las sentencias a veces son la construcción de un discurso que construye ciudadanía reconociendo o dotando de derechos. Entonces también los jueces hacen estos ejercicios. Seguimos sobre ello. Sí, claro, yo creo que la poesía sí tiene esta carga sacramental, porque de una otra manera la poesía es forma, ¿no? Entonces desde la antigüedad vemos que hay formas poéticas que de una otra manera lo que hacen es representar una visión de mundo, y en ese sentido, por ejemplo, tengo entendido que Solón, en la antigua Atenas... El constitucionalista, ¿no? Claro, él dictaba sus leyes en verso, y de acuerdo con la métrica, si eran versos a lo mejor anfíbracos o de otra índole, pues era la disposición o el carácter, digamos, de esa norma. O sea, el aedo, el cantor, juega un papel no solo de artista, sino además de todo de juzgador y de legislador. ¿Estaría yo en lo correcto? Claro, de hecho hay un texto fabuloso de Shelley que habla que los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo. Le da mucho el sentido a que la literatura es la primera construcción del imaginario. Bueno, abonando sobre ello, yo creo que la tradición homérica y además de todo el modo de ser de los propios griegos daba precisamente para eso, ¿no? El diálogo abierto, el diálogo generoso, la participación democrática. Señor consejero, estamos sobre literatura, tradición, justicia. Sí, yo retomaría también las palabras de Felipe Garrido en ese sentido de la literatura. Él señala que no basta leer, sino que también hay que escribir. Para él ese es el círculo perfecto, porque generalmente nos invitan a leer, pero difícilmente nos invitan a escribir. Creo que ahí estaría el círculo virtuoso, y por eso retomo lo que ha hecho el magistrado Alejandro, que nos pone la línea alta para los juzgadores, que también nos atrevamos a escribir. A lo mejor lo hacemos todos los días al hacer las resoluciones, pero creo que es otra parte, digamos que es cumplir con nuestra obligación, pero
la otra parte de escribir, literatura, es el complemento para hacer un mejor trabajo. El juez narra historias, al fin y al cabo, ¿no? Un dato muy importante es que los archivos históricos a nivel mundial, la inmensa mayoría de textos que son recuperables son de naturaleza jurídica. Por ejemplo, las cartas, esta relación epistolar, resulta ser muy diminuto, ¿no? Pero generalmente son testamentos, juicios, escritos hacia las autoridades, ¿verdad? Sí. Efectivamente, y ese ha sido el gran legado que también llegó desde la Edad Media, ¿no? El digesto, que se supone que solo tenemos una parte de él, pero eran las reinterpretaciones que ya habían hecho respecto de la dogmática que había surgido en la época clásica del derecho romano. Entonces, este ejercicio de lo que construimos, yo me estaba ahorita acordando que decía el juez que hay que escribir, sí hay que escribir, hay que leer, hay que escribir, porque lo que yo leía el otro día es que necesitamos volver a la lectura del libro porque te imaginas, porque vas construyendo la escena como te la va narrando. Y eso decían que es maravilloso para la construcción de redes neuronales y que nos incentiva a crear más, ¿no? Que seamos más creativos, más innovadores, y el escribir, plasmar mis ideas, pues, como Vygotsky decía, pensamiento y lenguaje, ¿no? Ahí va a ir expresado la concepción de mis valores. ¿Qué entiendo yo en este aspecto de que sería lo justo para estas partes de acuerdo a lo que me están pidiendo? Y lo voy a plasmar y le voy a dar un esqueleto jurídico, ¿no? Entonces la construcción es realmente muy interesante, y también hablar del derecho como una herramienta, sí, de sensibilización, pero también didáctica, ¿no? Cómo nos enseña a aprender figuras jurídicas, pena convencional con el mercader de Venecia, cómo juzgan en el mercader de Venecia, quién llega a juzgar, la mujer disfrazada, ¿no? Y resulta que tiene más sabiduría e imparte mejor justicia que todos los eruditos que hay ahí, ¿no? O sea, muy interesante cómo desde lo social se construye la idea de justicia. A ver, es que esto está, me es cautivador este planteamiento que acabas de hacer, estimada doctora. Detona la imaginación, la literatura. Ahora, la posmodernidad es una era histórica de imágenes. A ver, ¿significa que claudicamos de la imaginación o que hemos suplantado la imaginación, esta construcción de fantasías que nos da la literatura? Y sí, efectivamente ha habido una disminución en cuanto a la imaginación. Los niños ya no imaginan tanto, ya no hay juego simbólico. Y de eso habla Johann Hari en Stolen Focus, porque lo que han hecho es, pues, distraernos mucho en redes sociales, tenemos poca capacidad de poner atención, y también todo lo queremos consumir con imágenes, y esto reemplaza el diálogo. Y tenemos también incluso cultura de la cancelación, y reemplazamos el diálogo, ¿no? Y el derecho de réplica. Entonces los imaginarios están perdiendo espacios, pero hay que recuperarlos, ¿no? Se puede. Hablábamos de Sartori tras bambalinas, sí, ¿no? Sí. El homo videns, de alguna manera, es precisamente la frontera que determina cómo hemos claudicado de toda esta narrativa, de todo este fenómeno, que incluso es mucho más persuasivo y hace mucho más sensible, ¿no?, a quien ejerce una lectura que quien ve una imagen. Estimado televidente, no se vaya. Nuestra charla de hoy, nuestros diálogos jurisprudenciales están fascinantes. Quédese con nosotros. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Jueves. Margarita Vidal, periodista colombiana, y Diana Catalina Santamaría, bloguera y youtuber, abren hilo de discusión con un selecto grupo de escritores de su país, tratando de encontrar la hebra que une sus obras con la realidad y todo lo que los inspira. Literatuber, jueves, 12 horas. Por AMX Noticias. Aquí nací en Tepatepec, Hidalgo, hace 60 años.
En un camión como este, me fui del pueblo para buscar suerte en la ciudad. Llegar a los 17 años a vivir aquí en Iztapalapa sola fue un gran reto. Mi causa de vida han sido los pueblos indígenas. Desde Los Pinos siempre los atendí. Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron. Pero millones de mexicanos me abrieron la suya. Y juntos vamos a abrir las puertas de Palacio para todos. Xochitl, fuerte como tú. PRI. Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec, Hidalgo, y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochitl. Xochitl, fuerte como tú. PAN. Estamos cercanos a cumplir los 200 años. La colección se llama Rumbo al Bicentenario. Estamos caminando al Bicentenario para celebrar con esta colección que tiene de todo. Tienes una novela que se llama Anatomía de un juez, escrita por un magistrado que fue todo, desde meritorio hasta magistrado, y es muy divertida novela, se la recomiendo mucho. Y tenemos una obra también muy importante, que son las ordenanzas de Carlos III, un rarísimo caso de derecho novohispano que está vigente en la actualidad. Si les digo yo, hay una ley, una ordenanza que promulgó Carlos III en San Lorenzo del Escorial en 1768 y hoy es aplicable. Entonces, la edición consta de 3 volúmenes, un facsimilar de las ordenanzas, que son muy bonitas, muy interesantes, y sobre todo un estudio introductorio que prologa el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval. Así es que no se lo pierdan. No se pierdan los libros sobre federalismo judicial, son muy interesantes, dan una visión contemporánea de la autonomía de los tribunales en el México del siglo XXI y los problemas que tenemos con la aplicación del derecho y sobre todo respondiendo a la pregunta más difícil, ¿qué le toca a cada quien? Esto es lo que una colección llena de cultura jurídica como la que nos presenta el Poder Judicial y Tirant lo Blanc permite evitar, permite integrar a través de la verdad. Y la verdad en derecho se llama justicia, se llama cumplimiento de los principios de justicia. Encontraron ustedes en esta colección tomos relacionados precisamente con el federalismo y la independencia judicial, con la educación judiciaria, con las buenas prácticas al efecto de la instrumentación de los códigos hoy por hoy nacionales, fíjense, nacionales, ya no de cada estado de la federación, en materia de procedimientos civiles, familiares, en materia de procedimientos penales. Hay un libro estupendo que coordinó el doctor Sodi de sentencias relevantes de los Estados Unidos, y como ha dicho María Gerlich, somos viajeros en el tiempo, y así como somos viajeros en el tiempo, este libro se ha quedado en sentencias que fueron en su momento relevantísimas y que hoy por hoy están siendo revisadas por el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así es que en este viaje en el tiempo, Tirant lo Blanc nos puede hacer el honor de publicar un nuevo libro de sentencias de estos tribunales de referencia en el mundo. Y hay muchas novedades editoriales para el año del Bicentenario, para 2024. Yo les llamo a que analicen el catálogo magnífico del Poder Judicial del Estado de México. Hay una ley, ensayos en torno a la nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México, que es una absoluta referencia, impulsada por la presidencia del tribunal, por la presidencia del doctor Sodi, en donde hay un nuevo sistema de precedentes judiciarios que fue obra de los dos doctores que nos acompañan hoy aquí, tanto del doctor Sodi como del doctor Abreu, que es una absoluta innovación muy, muy interesante y nos tiene muy apasionados y muy ocupados en materia de precedentes. Regresamos a nuestro cuarto y último bloque, luego de haber visto una cápsula sobre la participación del magistrado presidente, doctor Ricardo Sodi Cuéllar, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero nuestra charla cada vez está más apasionante y algo que poníamos sobre la mesa como un detonante
para nuestro último bloque es la función de la crítica en la literatura hacia el derecho, la justicia, las instituciones, una crítica social, no solamente una crítica de orden literaria, sino una crítica social. Hablemos sobre ello. Sí, yo creo que es una de las vetas más ricas de este ejercicio interdisciplinar, y revisar la crítica en este aspecto que decíamos de François, de cómo la literatura es un reflejo del derecho. Habla sobre el tema de la representación. Y yo creo que eso permite a los operadores jurídicos, a los abogados, abrir los ojos y ver realmente cómo está sucediendo el derecho en la vida cotidiana. Hay un elemento también disruptivo en cierto tipo de literatura que podemos verlo en géneros, por ejemplo la poesía política, la novela del dictador en América Latina, muy importante, que de otra manera nos advierten y también nos dan cuenta de los abusos de poder, de las sociedades autoritarias, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que en ese aspecto la literatura nos puede ayudar a revisar los procesos históricos y también la realidad circundante. ¿Y qué es más generoso con la crítica, la poesía o la novela? No sé, depende, pero yo creo que quizás la novela tiene este aspecto de, justamente por ser narrativa, entra más en el ámbito de la imaginación de los lectores. La poesía requiere un ejercicio interpretativo a veces por su cuestión oscura o metafórica, pero la crítica a la novela puede ser más vertical, dependiendo del caso. Sí. Doctora Aida San Vicente. De crítica, yo me iría con dos que son más crítica social y jurídica. A las rotas de Khalil Gibran, ¿no? Es toda una crítica al sistema de los casamientos arreglados, ¿no? No les quiero hacer arruinar la lectura, es muy bonita, pero también a mí me hizo llorar, porque hace la reflexión y eso es la sensibilización. ¿Qué sienten dos jóvenes que se aman, que no pueden estar juntos por las diferencias sociales, que también están legitimadas por el derecho, ¿no? Esa moral está bien solventada por un derecho que también tiene un corte religioso. Y cómo no pueden ser ellos, no pueden entregar su amor, y bueno, cómo termina, ¿no? Esa, y De Profundis. Sí. La crítica que hacen De Profundis, yo creo que es el texto donde Oscar Wilde es más profundo, donde llega a su madurez para mí como autor, porque él también, o sea, dice cómo la sociedad me ha condenado, y llegué fui de entretener a la alta aristocracia a estar aquí en la cárcel, y él también dice, y esto me ha hecho humilde, ¿no? Y el castigo me ha hecho humilde y me ha conectado con Dios, ¿no? O sea, hasta esa parte, pero hace ahí una crítica muy importante de la sociedad y de cómo la sociedad lo ha juzgado y cómo lo ha condenado. Doña Rosario Castellanos, creo que ha sido una muy patente denuncia del abuso de género, y estoy en lo correcto, ¿no? Sí. Digo, con Rosario Castellanos, sobre todo también por la historia que ella vivió, personal, y la supo proyectar. Digo, claro, la mujer era una excelente escritora, y la supo llevar del drama y es esta cotidianidad y cómo la vivimos, ¿no? Las violencias también cómo la vivimos cotidianamente, y ella la sabe plasmar, porque venía de esta disminución o de esta mala relación con el marido, donde no la dejaba hacer o no se le permitía, porque iba en contra de los cánones de la época como mujer, ¿no? Y lo plasma muy bien Rosario Castellanos. ¿Sí? No sé, consejero, yo estaba pensando en también otro literato que resulta ser coyuntural para hablar de crítica, y sobre todo en una época muy sensible, una época histórica en nuestro país. Me refiero a don José Revueltas y el apando, ¿no? Cómo este elemento de la prisión, de el enclaustramiento, sobre todo, bueno, él como personaje incluso, ¿no? Un perseguido político, ¿verdad? ¿Cómo ve ello, consejero? Sí, en el curso, en los diálogos de literatura y derecho, ahí propusimos varios cuentos, entre ellos uno de Kafka, Regreso a Kafka, Ante la ley, de cómo, y así fue analizado por los participantes, del acceso a la justicia, de cómo el campesino
Toda su vida estuvo frente a una puerta que nunca se le abrió, y eso nos lleva al acceso a la justicia o al derecho de acceso a la justicia. ¿Cuántas veces en la práctica jurisdiccional cerramos esas puertas de acceso a la justicia? Es una crítica al sistema y que desde luego nos impacta y nos sensibiliza. Otro cuento que también se propuso, Los pinches chamacos, de Francisco Hinojosa, de cómo los padres con todas sus ocupaciones se olvidan de la niñez, se olvidan de que hagan y deshagan y llegan hasta el crimen, hasta el propio homicidio. Es una crítica a nuestra realidad social actual. Y un cuento más, La vida no vale nada, de Fernanda Melchor, de cómo la violencia nos está ganando a las instituciones. Es una crítica a la que hay que voltear. Y desde luego lo que comentas, Abreu, el apando de cómo se cuestiona el sistema penitenciario desde siempre. Y también lo mismo sucede en la obra de Jorge Volpi, de una novela criminal, de cómo las instituciones a veces se ven rebasadas por la realidad, por esas cuestiones a veces hasta de índole político o de índole transnacional, donde a veces nos rebasan. Y ahí donde hay que poner atención como funcionarios públicos, qué es lo que estamos haciendo y qué debemos hacer para efecto de que enfrentar esa problemática que nos plantean desde la novela, desde los cuentos. Bueno, hemos hablado de poesía, hemos hablado de novela, pero también viene a colación podríamos decir, subgénero, la fábula, ¿no? Que tiene este contenido de orden crítico y además de todo con ese componente final que va a ser la moraleja, que muy posiblemente no tienen otros textos de orden literario. ¿Voy bien? Claro, sí, por supuesto. La literatura antigua, la fábula con Esopo y con otros más, pues nos muestra, digamos, un tipo La Fontaine. Claro, y el aspecto moralizante, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, estaban los famosos Ejempla, que de ahí vienen textos fundamentales como el Conde Lucanor y otros, y que fue muy importante justamente en la cultura de la Edad Media y todavía en la modernidad. Yo también rescataría mucho la literatura oral, la literatura tradicional, los refranes, las canciones, todo lo popular, el corrido revolucionario. Hay una beta fundamental para derecho y literatura, el derecho a la revolución, las canciones mismas. En el curso de la UNAM, porque hay que decirlo, en la UNAM se está ya dando como materia optativa derecho y literatura. Ahí incluso algunos alumnos analizaban canciones. Recuerdo un alumno que analizó la salsa de la rebelión en los años 1600. Correcto. Y claro, ahí está la esclavitud, ¿no? Sí. Entonces ahí se puede ver, o sea, hay que expandir la idea de literatura. Incluso podríamos verlo como anticipo, ¿no? No sé, estaría yo pensando que hay literatura en nuestro país antes de la independencia y antes de la revolución, ¿no? Como, bueno, el literato percibe la realidad, de alguna manera la trabaja y la interpreta. ¿Voy bien? Hablar, por ejemplo, del Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi ya da una serie de elementos que permiten pensar por qué razón detona el proceso revolucionario de independencia, ¿verdad, señor consejero? Sí, en efecto, nos muestra una realidad que escapa a nuestro tiempo, pero sí nos pone en contexto de por qué se levantó en armas el pueblo mexicano, ¿no? De las injusticias, y que, bueno, finalmente es una respuesta al tiempo. Y además, José Joaquín Fernández de Lizardi siempre con esta vena cáustica, con esta crítica, incluso de orden social, pero pensaba también en los bandidos de Río Frío, o los textos de Azuela, ¿no? Sí. Que son precisamente el anticipo, ¿no?, de lo que va a provocar, de lo que va a detonar el movimiento social. Estamos hablando entonces literatura y crítica vinculada con el aspecto de orden social. Bueno, nos aproximamos al final de nuestro programa y
Solamente me resta invitarlos, por supuesto, a la lectura. Debe ser una costumbre la lectura. Por último, como siempre, buenas noches y buena suerte.